sabiendo que ya estamos sentados en los lugares celestiales y que tú conoces la película desde el principio hasta el final. Nosotros vamos por la mitad, pero tú nos cuentas cómo acaba y podemos vivir siempre con el objetivo que tú te has propuesto, que ya sabemos que no hay nada que lo pueda obstaculizar, no hay nada que lo pueda impedir. De manera que confiamos siempre en que estás con nosotros, estás en nosotros y entre nosotros para que vayamos creciendo en tu gracia, en tu amor y en tu conocimiento. Porque tú eres el que te das a conocer y el que tiene más voluntad que nadie en darse a conocer entre nosotros. Por eso te pido esta noche, Padre, para que podamos aprender más de ti en el amor de Cristo y en su nombre. Te agradezco. Amén. Amén, Juan. Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que podemos iniciar, Juan. Muy bien. Pues qué bueno, porque me acabo de acordar de uno de estos pequeños artículos. ¿Me escucháis bien? Bien, Juan, sí, señor. Sí. Me estoy acordando de unos de estos capítulos de Oscar Baker que dice que me impresionó cuando lo leí. Son siempre cosas nuevas con las cuales nos llama la atención el Espíritu de Cristo que tenemos, pequeñas frases. Y es que el hombre no tiene alma. El hombre, la mujer, la persona no tiene alma. Y esto me dejó muy descansado después cuando me dio un poco más de luz el Espíritu y él lo explica. Y él dice, por lo menos la Biblia no dice nada de eso. Y entonces yo dije, ¿cómo no? Está en Génesis. Y no, él dice que cuando estudiamos la Biblia por nosotros mismos, averiguamos que esa palabra nefes aparece 4 veces antes de formar al hombre. Y cuando Dios crea al hombre, él dice se volvió un alma viviente. No quiere decir que tenga, sino que se volvió un alma viviente. Entonces, por la explicación que él da, es lo que hace a uno propio ser uno propio, uno mismo. Pero eso no es nada ahí, una cosa abstracta que... Porque además, esto ha sido como también todo lo que hace el adversario, lo falsifica, pues le hace a pensar que el hombre tiene ese alma consigo y que ese alma es la que se salva. Y realmente había ahí, para mí por lo menos, una confusión, ¿no? El que pierda su alma por mi causa la ganará. Y, y esto a mí, pues, es genial. Sin embargo, cuando encontramos la explicación, es que es cierto, el alma cuando se va al polvo se acabó. Sin embargo, en la resurrección, nosotros salimos con nuestra alma. Con nuestra alma quiere decir con nuestra personalidad. Eso es lo que sale, lo cual es muy hermoso. Aquí alguna vez en la reunión surgió la idea de si vamos a conocer a nuestros entes queridos con el cuerpo resucitado. Y eso contesta a la pregunta. El alma de cada uno sale. Pero es eso mismo, no es algo que tú tengas aquí, que sea algo abstracto. No, eres tú. El alma es uno propio. Esto es precioso, simplifica mucho todo y esto es como hace Dios las cosas, enseñándonos su palabra y siempre es hermoso. Le contaba a Sara hace 2 días en una conversación telefónica que mirando esto de las estructuras, que estoy encantado con las estructuras, esto fue genial, no paro de agradecerle a Dios la intervención de Nunzi el otro día,
diciendo que la había bendecido, la simplicidad con la que también Oscar Baker explicaba un poco más de las estructuras, sí, y que cómo me fui ese día a la cama y realmente comencé a ver por lo poco que yo sabía, porque yo tampoco entiendo grandes cosas acerca de esto de las estructuras. Sé que hay ahí un filón, sé que hay ahí una mina, pero bueno, me fui a leer Esdras y recordaba exactamente cómo debemos leer las escrituras con cuidado y ver cuándo van cambiando los sujetos y a partir de ahí pues hacer esos miembros que hemos visto en algunas enseñanzas o en... La verdad es que todos estos hombres utilizan esas estructuras desde que aprendieron y es maravilloso porque es una forma de disecar la palabra y luego tiene muchísimos beneficios. Bueno, pues fue enorme lo que estuve aprendiendo de Esdras. En esa noche dije, ¡buah, qué cosa más linda! Porque os lo puse por audio y fui viendo esas partes y lo bien que me guiaba el espíritu haciendo ver los tales miembros que llaman estos instrumentos. Bueno, es bastante sencillo como todas las cosas de nuestro Dios, pero realmente a los cinco sentidos nos parecen siempre complicadas. ¿Por qué? Porque pensamos que somos nosotros que con algún esfuerzo intelectual vamos a llegar a comprenderlas y no es verdad. Ni mucho menos. Hay que parar, hay que permitir la luz del Espíritu para que nos vaya mostrando y ahí entonces como niños quietos en la clase disfrutamos maravillosamente. Bueno, pues esta semana teniendo un poco de cuidado leyendo en unos versículos, cogí sobre todo los salmos porque hay cosas más cortas para ver si intentando sacar las tales estructuras. Y me vino, como le conté a Sara, os digo, hace 2 días, qué cosa más hermosa, porque apareció como un versículo que decía que no tocaba muerto, no tocaba muerto. Entonces fui a la concordancia y fui a ver las leyes de Levítico en que no es normal. O sea, es precioso cuando encontramos para qué sirven los tipos y cómo fue nuestro Dios con mucho amor enseñándole a todas sus compañías y es increíble porque en esas leyes levíticas hay mucha cosa para la salud física, pero además todas enseñan algo más profundo y todas señalan a Cristo. Y entonces, leyendo dónde aparecía esa palabra y por qué, ese énfasis de que no podían tocar muertos, si tocasen, aunque no fuese de propósito, se tendrían que salir del campamento y quedarse no sé cuánto tiempo purificándose. Y pues cuando leemos estas cosas, sin ser con la luz del Espíritu, cuando no entendemos, tenemos que aguardar tranquilamente, seguir leyendo y a su tiempo, pues el Padre nos da esa sabiduría, ¿no? Y es que es hermosísimo. Todos estos tipos tienen a Cristo como centro y circunferencia, como también decía Sandra en otra conversación con ella. Hace poco tiempo estuvo leyendo ese artículo. Siempre es Cristo. Todas las páginas de las Escrituras están llenas de Cristo, por tipo, por sombra, o entonces con nosotros ahora que es directamente en este espíritu que nos ha puesto dentro y que Él dice que es donde habita toda la plenitud de Dios y que nosotros estamos completos en Él. Así mismo, es maravilloso. Bueno, pues no tocar muerto.
ahora, con la luz del Espíritu, sabemos que, y esto está en muchas partes, sobre todo en Romano, pues que todo, y lo que vimos también el día pasado aquí en Efesios de lo que estábamos viendo, que el viejo hombre es el muerto. El viejo hombre es el muerto. El viejo hombre es el que se quedó crucificado en la cruz. Así es como lo ve Dios. No quiere saber nada de él. De manera que uno cuando se viste de Cristo, realmente lo que nos llama muchísimo la atención, todos estos versículos de Levíticos con todas las leyes levíticas, es ciertamente que no nos vistamos de el muerto, que no toquemos muerto, si no vamos a tener que purificarnos. Y purificarnos es volver a vestirnos del nuevo hombre. Son cosas maravillosas, son cuando las entendemos tan fáciles, tan sencillas y tan amorosas de nuestro Dios, que es genial. Entonces, con esto de las estructuras, que me puso con la intervención de Nunzi, así el querer como el hacer, el espíritu, me hacía ver Dios exactamente, y también lo puse por audio, que es como lo que sucede con la palabra en las estrellas. Nosotros no miramos para arriba, vemos que hay ahí un sinfín de estrellas maravillosas, pero que por las leyes de la física, ellas están puestas cada una en su sitio perfecto, de tal manera que eh, se sujetan, se sujetan. Si no estuviesen en su sitio perfecto, habría un caos auténtico por la ley de la gravedad, por la ley de las masas, cómo se atraen, en fin, por todo este tipo de cosas. Es cierto que la creación quedó caída cuando cayó Adán. Y es verdad que por eso suceden en esta perfección que Dios ha hecho, pues caen meteoritos o hay ese tipo de cosas. Sin embargo, todo se mantiene fijo. Y lo que sabemos por la palabra es que nuestro Dios puso la palabra en las estrellas. Al principio la gente no tenía la escritura y cuando no había la escritura solo salió después, pues él enseñaba la palabra a la humanidad que había en aquel tiempo por las estrellas. Es precioso. Bueno, pues las estructuras es exactamente igual, es decir, nosotros hemos oído todos que el original de las escrituras tiene el sitio perfecto de las palabras. Cada expresión, cada palabrita, como dice Jesucristo, ni una jota ni una tilde, que son en el griego son las partículas de letras más pequeñitas que hay, dice pasarán. O sea, esta es la tal perfección de Dios, como le llama Bullinger, que todas sus obras son iguales. Se pueden ver tanto al microscopio como se pueden ver por un telescopio. El telescopio lo agranda y podemos ver sus detalles. El microscopio va a la profundidad de cada cosita en su interior. Bueno, pues mientras más estudian los biólogos, los botánicos, los geólogos, las obras de nuestro Dios, más y más y más y más y más perfección le ven. Ahora bien, está escrito que la mayor de sus obras, esto es Dios quien lo dejó por escrito, es su palabra. De manera que cuanta más perfección no hay en
la ubicación de cada una de estas palabras, de cada uno de estos términos, de cada uno de estos detalles lingüísticos que ha utilizado nuestro Dios para conformar las escrituras. Y exactamente esto es lo que le dan tanta importancia a estos instrumentos de Dios con los que estamos aprendiendo las escrituras. Y todos remarcan su importancia y la importancia de que cada uno consiga ver esa perfección en las palabras. Yo pensaba que, bueno, debido a las traducciones, debido a las versiones que se han hecho de la Biblia, pues que eso era ya algo imposible, como si fuese de las estrellas, pero no es cierto. No es cierto. Hay una perfección en las escrituras y quien protege las escrituras, por muchos traductores que haya, por muchas versiones que se encuentren, es nuestro Dios. Y si es cierto que hay meteduras de pata de parte de los traductores, porque es perfecto, solamente es nuestro Dios, mismo así nuestro Dios ha cuidado ese fenómeno de las estructuras y Él es el que las enseña. Y esto siempre me recuerda que me ha recordado más esta semana intentando ver todo esto, pues que las cosas superficiales, las cosas a la superficie de las escrituras, es decir, una lectura con cuidado, una lectura seria, con el tal espíritu de sabiduría y de revelación, ese ciertamente tiene todo lo necesario para nuestro alimento. Y podemos disfrutar muchísimo y debemos disfrutar muchísimo como un banquete, así mismo. El espíritu entonces va alimentando a la nueva creación que tú tienes y Él es el que te va mostrando sus cosas. Y esto ciertamente no hay que saber ni griego, no hay que saber hebreo, no hay que ni tan siquiera tener atención a esto de las estructuras, sino que una lectura seria y concentrada con el espíritu de sabiduría y de revelación. Tenemos que tener bien presente, y estos instrumentos todos nos alertan también, por la gracia de Dios, ellos no son más que coyunturas y tuétanos, instrumentos, no son otra cosa, pero todos nos alertan a que aquí el intelecto o la capacidad humana eh, de pensar, el pensar es bueno, por supuesto, y eso, pero siempre con la mente de Cristo. El vestirnos de Cristo debe ser fundamental. Y ahí hay un banquete y ciertamente se puede dar el crecimiento en la persona y es maravilloso. Ahora bien, una cosa es lo superficial de la escritura y otra cosa, esto es como la tierra que ha hecho nuestro Dios, otra muy diferente, las joyas que están en la profundidad. Y esto es algo que lo ha puesto Dios de una manera para que el que ya se ha vestido de Cristo y se alimenta de la palabra y sabe que es ahí la única cosa que alimenta a nuestra nueva naturaleza, por eso dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es de cada palabra, además, que sale de la boca de Dios, pues ciertamente hay un querer que nos pone este espíritu de ir más fondo, más al fondo. Y es donde se encuentran estas joyas. Y vuelve a ser lo mismo. O sea,
El intelecto aquí no vale para nada, tiene que ser Cristo en nosotros, pero ciertamente hay aquí una labor del Espíritu que necesita de la paciencia y de la longanimidad necesaria, lo cual es muy hermoso. Yo creo que lo que no deja nunca este cuerpo en sus miembros no deja de crecer, no puede dejar de crecer. Eso es lo que Dios nos dice. Cuando nos vestimos de Cristo, y esto también lo vimos en la última reunión y lo repetimos en casi todas, y otra vez estos instrumentos nos llaman muchísimo la atención porque hay miles y miles y miles y miles y miles de cristianos y denominaciones que solo hay en su interior bebés espirituales. Y esto es una aberración, porque él dice que es un cuerpo, y un cuerpo, fijaros bien, este fin de semana pasado fue el bautizo, en fin. Eh, como dice nuestro Dios, no, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Y yo por ver a mis nietos, pues me encantó ir y fue una fiesta genial y demás. Pero bueno, quisieron bautizarlo como siempre en todas partes. Además eso facilita muchas cosas para el día futuro y tal, ¿no? Si luego se quieren casar y no se han bautizado es un problema. Yo tuve que bautizar a mis hijos cuando tenían 20 años, pero me encantó porque fueron por lo menos con conciencia de lo que hacían. Pero vaya. Pero lo que me refiero, para no perder el hilo de la cuestión, es que mis nietos, es una delicia verlos, son maravillosos, además una paz, una calma, están creciendo y están creciendo. O sea, las primeras veces que lo vi son como nace un crío, pues a las madres se quedan todas encantadas. Yo no le veo mucha gracia a un niño recién nacido. Me parece un trozo de carne que no. Pero las madres se quedan todas derretidas y bueno, y sí, mira, y ellas saben verle, no sé qué. Pero son casi nada, es decir, no, los ojos cerrados. Pues ahora tienen como 5 meses, han hecho. No es normal cómo reaccionan y cómo se ríen y cómo reconocen a las personas. Teresa pasa siempre, casi los fines de semana, está encantada con ellos. Entonces, cada vez que la ven, se quedan, reaccionan. Y ese crecimiento ha sido natural y será natural. Esto debería sorprendernos que no hubiese crecimiento. O sea, esto es lo que dice Dios. Si en el mundo natural sucede sin los críos hacer ningún esfuerzo y es igual, ellos no tienen ninguna intervención intelectual para que ellos crezcan. El crecimiento en Cristo es algo maravilloso y es algo que se da naturalmente. Por eso efectivamente vimos que Efesios, los 3 primeros capítulos es doctrina, que es donde está, este es el orden, y después el 4, 5 y 6 tiene que ser el resultado de vestirnos de Cristo. Y entonces, una cosa muy hermosa es que este crecimiento no se da porque intentamos aplicar los principios que tenemos en la carne en las cosas del espíritu. Y es por eso que no funciona el intelecto, el esfuerzo, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer. Fijaros bien cómo funcionan las cosas en el mundo, o sea, y tiene que ser así.
Pero es como funciona en el mundo. Tú ya crecido, ya una persona profesional, te dedicas a un trabajo y te hacen despertarte, ahí en Bogotá más temprano, para los troncones. Tienes que presentarte a una hora a trabajar, tienes que trabajar de tal hora a tal hora, luego tienes que volver a casa, luego tienes que hacer la comida, luego tienes que... Es hacer, hacer, hacer. Es hacer, hacer y hacer. De manera que cuando Dios nos dice, este se murió, o sea, este no funciona de la misma manera. Esto es otra dimensión, otra. Y aquí no hay hacer, aquí hay creer. Aquí hay creer. Y esto es un descanso. Cuando leemos la palabra, no adscribimos lo que estamos leyendo a la carne, sino que lo adscribimos a Cristo. Y entonces ahí el otro día entendimos muy bien cómo ciertamente la mentira es del viejo hombre, el hablar verdades de Cristo, como un resultado natural de vestirte de Cristo, como las palabras corrompidas eran del viejo hombre, como el Cristo, las palabras que tienen son de edificación. Y esto es lo que se va dando en nuestras vidas de una manera natural. Y para que lo veáis claramente, es por eso que se dice que nuestro Dios por la fe hizo salir el universo. Es increíble, es impresionante, pero cuando nos ilumina el entendimiento del Espíritu y vemos qué es esto de la fe, y que por ella recibimos absolutamente todas las cosas de nuestro Dios y que con ella disfrutamos de todas las cosas de nuestro Dios. Es un descanso maravilloso, por eso se dice que es una energía completamente diferente de la que nos mueve en el mundo. ¿Entiendes? Y además esto sirve para aplicarlo en tu día a día. Tú no tienes que dejar de ir de trabajar, tú no tienes que dejar de ir a los trancones, ¿sí? Pero el Cristo tiene que andar sobrepuesto en todas tus actividades. Y esto, naturalmente, nuestro Dios conoce toda nuestra debilidad. Por eso Él dice, todos los errores que cometas, que hayas cometido o que estés por cometer, están perdonados. Tú estás en la gracia. ¿Entiendes? Tú estás en la gracia y el crecimiento es el que se tiene que ir dando. Entonces, todos los frutos del Espíritu que Dios te ha puesto dentro salen de una manera natural. Tú no los procuras. Y ese es el problema de no entender la Biblia, porque tú procuras todas las cosas que son de Cristo con la energía que te movía el viejo hombre. Pero tenemos que comprender que son dos cosas separadas. Es por eso ciertamente que he leído y que me encantó, por qué un diccionario actual de la lengua o un diccionario de los autores clásicos del griego no sirve para gran cosa para darte la explicación de las palabras que están escritas en la Biblia. Y es porque los diccionarios están hechos explicando el lenguaje y las palabras de los hombres. Sin embargo, el significado de las palabras que Dios nos da son mucho más altos y se tienen que sacar por el contexto. De ahí que ciertamente aquel que consiga descubrir esta armonía de las palabras, cómo las utiliza nuestro Dios, va viendo que todo este lenguaje se va sacando primero con la lectura, como hemos dicho, con cuidado.
Y en este cuidado vamos viendo las repeticiones de las palabras que pone nuestro Dios. Las palabras o las expresiones se repiten porque el sujeto se repite y acrecenta nueva luz a lo que te ha dicho anteriormente, lo cual es muy hermoso descubrirlo. De manera que hoy he comenzado, es un trabajo que, como te digo, eh, curiosamente las estructuras que estoy mirando en la Companion Bible, que es una obra monumental. Yo no sé cómo lo pudo hacer, es por el espíritu, pero es este libro, o sea, la Companion Bible es esto. La Companion Bible hoy está abierta en los versículos que vamos a ver de Efesios, y lo que sí que voy a hacer ahora, cada vez que prepare una enseñanza, pues será tomando las notas que me va diciendo aquí, porque aquí tiene en cuenta, yo es que no creo que lo podáis ver bien, pero bueno, esto tiene esta parte, no creo que lo veáis, ¿no? Tiene mucha... No, bueno, no importa, pero tiene una parte pequeñita, fíjate, o sea, de más o menos unos 10 versículos de Efesios, 10 versículos. Yo lo tengo abierto ahora en Efesios 5, vamos a comenzar ahora al 20, y después mitad de esa página con 10 versículos y como el doble, una expansión de cada versículo con las palabras y si es la primera vez que se utiliza o si se utiliza tantas veces, en qué lugares o en otros libros o ir a ver en otras partes para encontrar la explicación. ¡Buah! Y además te dan las estructuras y es una cosa que no es normal, de minucioso. Pero ciertamente encuentras cosas ahora, o sea, como esto tiene que ser el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces os voy a ilustrar un poquito de lo que yo he visto en los versículos que vamos a leer hoy. Y realmente este es el sentido que nos va dando el Espíritu. El Espíritu, yo creo que primero nos hizo ver los trabajos de estos hombres que son muy profundos. No entendíamos gran cosa, algunas sí, nos iba dejando el Padre. Después nos fue poniendo el querer de cada uno profundar, y algunos de vosotros estáis profundando y realmente viendo la belleza que tiene. Y mientras más profundemos, más belleza le vamos a ver, porque eso es el crecimiento y es donde sacamos la savia de las escrituras. Bueno, pues con estos apuntes yo daré unos cuantos solo porque está lleno de apuntes en estos versículos que vamos a ver hoy. Y lo que sí que va a suceder es que cada vez que haga una enseñanza, pues voy a tomar los apuntamientos de la Companion Bible con la repetición de las palabras, con las estructuras que pueda dar. Y con todo eso, igual que ha ido el Espíritu enseñándonos las cosas esenciales del misterio, pues nos irá enseñando también cómo funciona este fenómeno de las estructuras para que veamos en este crecimiento que nos va dando mucho más regocijo cuando la leamos. Bueno, el día pasado lo dejamos en Efesios capítulo 5, llegamos al 20, que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es gozo, regocijo, lo que hay cuando nos juntamos en Cristo. Y dice en el 20, dando siempre gracias por todo. A medida que lo vamos entendiendo, no damos gracias de cualquier manera, sino cuando lo vamos entendiendo, no sale otra cosa de nuestros labios y de nuestro Cristo, sino agradecimiento. Es de las cualidades que trae el nuevo hombre, sed agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos en el nombre, es con su autoridad. Eso es lo que significa. Pedimos las cosas que encontramos en las Escrituras y nos adueñamos de ellas por la fe. Y agradecemos en la autoridad de Cristo. Así es como ciertamente le agrada a nuestro Dios. Eso es lo que significa en el nombre. En el nombre. Fíjate, y esto es simplemente pensando, ¿dónde aparece todo el nombre? Pues me acuerdo que hemos leído en Efesios que le dio un nombre que está por encima de todo nombre que se nombra, o sea, que lo puso muy en alto, donde también nos puso a nosotros a la diestra del Padre. Ese es el nombre, y que tiene autoridad sobre todos los principados y potestades. Y ciertamente ese es el sitio tan alto donde nos ha puesto a nosotros. Y dice entonces el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque me recuerda en Filipenses, que es otra carta que escribió Pablo en la prisión, por tanto, otra carta muy importante para el misterio, en este caso Filipenses, que tiene correspondencia con Segunda de Timoteo, porque es la recompensa. Aquí en Filipenses no se habla de doctrina porque no es necesario, la doctrina ya la hemos aprendido, lo esencial de la doctrina y de lo diferente que es nuestro llamamiento de los anteriores o de los que vendrán después cuando se dé nuestra epifanía. Pero en Filipenses, ¿qué es la recompensa? En el capítulo 2, me parece, dice en el 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, pero había también otro versículo que ilustraba mejor este 21. Vamos a volver al 21. Pero sí, dice, unos a los otros, también es interesante y tiene que ver con esto. Este es el fundamental ahora. Someteos unos a otros en el temor de Dios, en el respeto con amor a nuestro Dios, habiendo visto la unidad que Él ha hecho en el Espíritu juntamente y que aquí no hay distinciones. Esto es también otra de las cosas que hemos aprendido en Efesios. En este cuerpo no hay distinciones, ¿ok? No hay. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque si no, y esto es algo muy negativo que hacen las denominaciones cristianas, escoger los versículos que a ellos les interesa para propagar sus enseñanzas, que nada tienen que ver con la palabra. Y esto que viene a seguir ha causado mucha división en las iglesias cristianas, porque dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es genial.
Si no leemos al principio, someteos unos a otros, y sacamos este versículo de su contexto, pues estamos ya intentando ascribir para la carne este versículo que es espiritual. Nosotros creemos lo que Dios nos dice y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después viene una ilustración de todo lo que este versículo 21 nos ha dicho, unos a otros, someteos. El versículo que estaba intentando buscar en Filipenses, y si alguien se acuerda dónde está, pues muy bien, si no, yo recordé ahora, teniéndoos cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo creo que es capítulo 2. Pero esto es impresionante porque es igual, el someteos unos a otros. Nosotros tenemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y aquí no hay distinción. Y una cosa interesante que llama la atención Bullinger es exactamente en Gálatas. Si vamos un libro atrás, en Gálatas, y es increíble porque esta es otra compañía, esta es la iglesia de Dios. Y esto está escrito para los gentiles que no tenían que circuncidarse para usufruir los beneficios de las promesas de Abraham, exactamente igual que el judío. Y aquí en esta compañía, en Gálatas, dice en el capítulo 3, yo espero que tengáis una Biblia con vosotros y que sigáis el raciocinio en las escrituras, porque esto debe ser importante para ver cuándo salen las palabras y cuándo salen las correspondencias. Bueno, el contexto es la ley. Y el contexto ciertamente que en Cristo la ley acabó y que el judío no tenía que imponer la circuncisión al gentil, está hablando de eso, sino que recibiendo los beneficios de Cristo, como está aquí, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Como sabemos, porque todos los que habéis sido bautizados, estos gentiles nunca les pusieron agua, sino que es el bautizo espiritual también de Cristo. De Cristo estáis revestidos. Y esto es una compañía diferente. Aquí ellos tenían los beneficios de las promesas de Abraham como todo Israel. Y dice, ya no hay judío ni griego. No hay distinción. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto está hablando de una compañía en que, como sabemos, en Romanos se explica que el judío era primero. Pero en cuanto a los beneficios de las promesas de Abraham, ahí no había distinción ninguna. Todos eran uno en Cristo. Bueno, esto está en Gálatas 3, versículo 28, para una compañía distinta. Nosotros en Efesios, porque nosotros no podemos mezclar las dos cosas. Gálatas está escrito, Gálatas además es cronológicamente fue la primera epístola que escribió Pablo en el periodo de Hechos, antes de Hechos 28, fue la primera que escribió. De manera que él no habla nada que no hayan dicho los profetas y los padres y Moisés. ¿Okay? No podemos confundirla con esta. ¿Qué diferencias tiene con el llamamiento y la compañía del cuerpo? Pues que a ellos sí que tenían jerarquías, sí que tenían, el judío seguía siendo primero,
¿ok? Porque era del judío que venían todas estas promesas, los gentiles estaban siendo injertados. Ahora, en cuanto al disfrute de esas cosas, ya no había distinciones. Bueno, pues en Efesios la falta de distinciones es mucho más total y completa. Lo que ocurre es que eso es dispensacionalmente, no hay, pero si allí dice ya no hay varón ni mujer, pues aquí en el cuerpo la juntura es todavía más grande, ¿ok? Todavía más grande. Por tanto, este sujetarse es hermoso, que el primer versículo que tenemos que tener en cuenta es exactamente el que sujetaos unos a otros, someteos unos a otros. Esto es la organización que ha hecho nuestro Dios y tener cada uno como un poco superiores a vosotros mismos. Esto es lo que tiene Cristo. Y vimos sobre todo en Filipenses, explicando eso, cómo se rebajó Cristo. De tener la gloria con el Padre hasta la muerte de cruz. Pues esto es lo importante. Y entonces en esa estructura dice las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Es maravilloso, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Es impresionante porque me acuerdo una frase que tiene Charles Wells disertando sobre estos versículos y él dice que esta es la posición que ha puesto Dios en las cosas. Es decir, si nosotros pensamos en la cabeza, él decía Charles Wells que si el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello y el hombre mira para donde el cuello quiere. Estoy explicando, intentando desbaratar todas las estupideces que los hombres se han inventado, los cristianos, diciendo que yo soy más que la mujer, que Dios ha hecho a la mujer para estar sujeta, calladita y que no se mueva y que obedezca y que haga todo. No, esto es sacar las cosas de su contexto, esto no es más que eso, es simplemente en esta sujeción que está explicando nuestro Dios de cómo debe ser unos a otros, pues mira. Y otra cosa importante, ¿por qué hay esta importancia aquí de las casas? Aquí está refiriéndose en el hogar. Y es que en el tiempo en que esto se escribió, era importante. Los cristianos se juntaban en las casas, como sabemos. Es verdad, lo que fue, eso sí, nos enseñaron en el camino que, en fin, allí eran las ramitas, no sé, pero bueno, no. Las reuniones eran hechas en casa, como los filipenses o como la casa de Filemón. Y era importantísimo que hubiese realmente el amor de Dios en esas casas, porque eh, si hubiese hijos desobedientes y rebeldes y disputas entre la mujer y el marido, eh, pues no sería ni mucho menos la casa. De ahí que los 2 años que estuvo libre Pablo, encarcelado en Roma, dejáronle salir 2 años hasta la segunda persecución con Nerón, donde ya escribe por fin segunda de Timoteo y es martirizado. Él estuvo visitando las iglesias, intentando poner en orden las cosas. Y si vais a las epístolas que escribió en esos 2 años, que son Tito, y primera de Timoteo, el énfasis que tiene en que los obispos y diáconos, que eran los miembros supervisores, eran los más humildes y que supervisaban a las iglesias, las características que tenían que tener sobre todo es que sus casas fuesen
inmaculadas. Precisamente por eso. Y por eso se escribe aquí esto de la sujeción de unos a otros. Y ahora pone estas ilustraciones, porque el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. La nota aquí en la Companion Bible que esta palabra salvador en el griego es la única vez que sale. Es impresionante. Así que no voy a entrar mucho en detalles ahí porque si no, entonces, pero la próxima vez sí que voy a tomar más notas y que las diré más detalladamente. Así que, como la iglesia y la esposa hace parte de la iglesia, el marido hace parte de la iglesia, y esto es lo fundamental, está sujeta a Cristo, que es la cabeza de toda la iglesia. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿ok? En todo lo que es de Cristo, naturalmente. Y esto es muy hermoso porque si uno recuerda, ¿ves? Esto siempre hay su correspondencia y Sandra sacó ayer un audio acerca del pariente redentor, donde se ve efectivamente el marido, Booz, cómo se entregó casándose con Ruth y redimiéndola, salvándola de su penuria, a ella y a su suegra. Y esto es hermosísimo, cómo se entregó Cristo por la iglesia para sacarnos de la penuria del mundo. Pues fíjate qué relación más hermosa entre un marido y una mujer. Es que estas sujeciones son mucho más altas y más hermosas. Primero nos sujetamos todos, un miembro al otro, teniendo al otro como superior a sí mismo, como está escrito en Filipenses. Y después tenemos siempre a Cristo en vista. Así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, que es como Booz y como Cristo se entregaron. Amad a vuestras mujeres. Esto fíjate, porque si nosotros decimos, fíjate, ¿ves? Aquí no dice que el marido esté sujeto a la mujer. Entonces la mujer podría decir, a la mujer no le dice que ame a su marido, lo puede odiar. ¿Ves? Todas estas disputas y estas tonterías salen con el raciocinio de la carne. Si no dejamos todos los significados lingüísticos del hombre de fuera y realmente los vestiendo de Cristo, los vamos viendo como son tan sublimes y tan hermosos, ¿entiendes? A los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, fíjate, amó a la iglesia. No dice ama, sino amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto sino creyendo y creyendo que es Cristo en nosotros que puede tener realmente esa relación maravillosa en el hogar? Es la única manera. Es a sí mismo, es Cristo. Con el viejo hombre no quiere nada nuestro Dios. Y luego dice, porque es muy difícil este otro versículo, fui a la Companion Bible y me dio Dios tanta luz que dije, wow, esto es lo que voy a utilizar en las próximas enseñanzas porque es maravilloso. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y yo no entendí esto. Yo dije, bueno, ¿qué es esto? Lavamiento, me suena a bautizos. No lo entendía. Y entonces, santificarla. Santificarla tiene que ver con agion, neuma agion, el Espíritu Santo, y hemos ya dicho que
cuando Dios nos santifica, es que nos aparta, nos pone en un sitio separado, como algo precioso, algo único. Esto es, para santificar a la iglesia, Cristo nos separa. Bueno, pues esto es una cualidad que el marido en Cristo tiene hacia la mujer. Fíjate qué cosa tan hermosa. Y después, con esto del lavamiento, yo no entendía y fui a la Companion Bible. En la Companion Bible, en el versículo donde dice esto del lavamiento del agua, en el versículo 26, dice, and cleansed, habiéndola lavado. Esto es como está en el original, habiéndola lavado, y se refiere a Cristo lavado a la iglesia. Cristo es el lavador. Y aquí dice la Companion Bible, se está refiriendo a cómo lavó a la iglesia. Él es el lavador en su muerte y sacrificio, con los beneficios que ganó. Y él dice que solo se utiliza una vez más esta palabra del lavado y está en Tito, capítulo 3, versículo 5. Y realmente fui a Tito, el capítulo 3, versículo 5, y es donde se utiliza esa única palabra, solamente se utiliza en esos dos sitios en el que hemos visto de Efesios, y en Tito 3, 5 dice, nos salvó, la palabra del Salvador, que sale en Efesios, en el que hemos visto, el Salvador, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De manera que este es el lavamiento. ¿Ok? Y esto es porque se entregó por nosotros. De hecho, Él nos lavó con esta regeneración. ¿Qué es la regeneración? O sea, es que cuando fuimos generados de nuestros padres, es la generación en la que vinimos al mundo. Pero en Él fuimos regenerados, una nueva creación por la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el lavado. Qué cosa tan hermosa. Fijaros qué bien coinciden las palabras. Y esta palabra lavador solo aparece en este versículo de Efesios que estamos viendo y en Tito, donde encontramos la luz para este versículo. Y si os contase más detalles acerca de todo lo que ve Bullinger con esto de sus estructuras y demás, mucho más luz le aplica. Como digo, yo voy a comenzar a hacer las enseñanzas teniendo en cuenta sus apuntes, porque también así podremos ir viendo cómo funciona esto de la repetición de las palabras. Las palabras se repiten porque el sujeto se está repitiendo y porque cada vez que repite nos da más luz aquello que nos está diciendo. Además que como también está escrito por estos hombres, el significado de sus palabras se encuentra efectivamente con el cuadro completo, cuando vamos viendo dónde funciona esa palabra aquí, cómo se repite. Muchas veces en la misma hoja se va repitiendo la palabra, la expresión, y siempre nos va añadiendo más luz a lo que nos va enseñando. Bueno, vamos a seguir para presentárselo a una iglesia gloriosa. Dice, perdón, el versículo 26, para santificarla, que es aquella apartada, especial, única, habiéndola purificado. Esto es lo que hizo Cristo por la iglesia. Esto le dice al marido, fíjate qué cosa tan hermosa, en el lavamiento del agua por la palabra, ¿okay? En esa regeneración en el nuevo hombre. Y esto todo por la palabra, por su palabra.
Y esto estaba hablando siempre de Cristo, a fin de presentársela a sí mismo, Cristo, a la iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Acabaros que esto es lo que está haciendo Dios con nosotros. Es ciertamente que seamos santos y sin mancha, que seamos... Pero es genial porque si el marido trata así, las arrugas tienen que ver con la vejez y hay arrugas dignas. Es genial. Pero hay arrugas que vienen por la preocupación y por la ansiedad y que no deben surgir en la esposa. Esto es muy hermoso y si tiene manchas es porque sus vestidos no son nuevos y porque no son ciertamente como deben estar lavados como ha hecho con la Iglesia Cristo. Estas son cosas muy hermosas, como lo pone nuestro Dios y cómo ciertamente en esa relación la mujer, la esposa, va a lucir maravillosamente bien. Y esto es lo que hace Cristo con la iglesia. O sea, nos está moldando para ser santos y sin mancha. Y cuando se dé en concreción, en la epifanía, lleguemos a ser una morada santa para el Señor, como Él quiere, para Dios mismo, para Él mismo. Así también los maridos deben, así también, pero está hablando sobre todo de Cristo y teniendo esos ejemplos para la mujer y para el marido, así deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y es genial. Pues si tú amas a tu mujer como a ti mismo, es el segundo mandamiento y nosotros no estamos debajo de la ley, sino que Cristo lo cumple naturalmente en nosotros. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que esto es una explicación, sino que la sustenta y la cuida, como también otra vez, siempre se va repitiendo. Y esto si hiciésemos la estructura era genial. Cada vez que aparece esta igualdad con Cristo, esta comparación con Cristo, hemos visto antes, igual como Cristo, aquí como también Cristo a la iglesia, esto lo ha dicho anteriormente, aquí habría que ver cómo en la estructura esto coincidía con el versículo anterior. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto me está hablando de la unidad que nos ha dicho anteriormente en el capítulo 4, que está hecha por Dios y que Dios dice que tenemos que tener solicitud de guardar, no en hacerla nosotros, sino que esto sale todo de Cristo y nosotros seamos solícitos en guardar lo que Dios ha hecho. Perfecto. Y entonces dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, una sola. Aquí no hay sujeciones, sino que hay una armonía perfecta. Aquí se sujeta uno al otro, como ha dicho en el primer versículo. Y después, como disecando todo esto, la mujer con el marido con la mujer, pero todo en esta unidad y sobre todo, como aquí dice, sobre todo como nos ha dicho siempre, como Cristo y la iglesia. Ese es el punto central que se repite. Dice, grande es este misterio, pero ya no es misterio, lo hemos estado viendo. Mas yo digo esto, todo esto que nos ha dicho anteriormente respecto de Cristo y de la iglesia. Es precioso. Ya no es misterio para nosotros. Lo hemos estado viendo que ha sido Cristo el que tiene esos cuidados con la iglesia, como ha disecado y cómo lo ha transportado a la relación entre un marido y
y una mujer en el cuerpo. Esto es preciosísimo, pero el centro es Cristo y la Iglesia. Esto es un misterio, pero yo estoy diciendo todo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, o sea que eso es lo importante. Por lo demás, todo lo anterior, por muy hermoso que sea, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete a su marido. Es precioso. ¿Quién es el que se ha sobresalido? Cristo y la Iglesia. Y que esto después de una manera natural hay ese entrelazar entre el marido y la mujer. Maravilloso. Bueno, después dice en el capítulo 6, aquí los hijos, esto es otra cosa en las estructuras que tenemos una repetición, pero con, primero en el hogar, con la esposa, el marido, ahora tenemos los padres y los hijos, ¿ok? Y siempre en el centro, Cristo como su relación con la Iglesia. Por tanto, en la estructura aquí serían los hijos, ¿ok? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿ok? Obedeced en el Señor, ¿ok? Porque estamos otra vez las denominaciones, tienen los niños que tener en sujeción y... Uy, sobre todo nosotros cuando éramos pequeños, no os imagináis, los padres católicos eran, hasta violentos, porque así se lo habían enseñado los curas, que tenían que tener en total sujeción a los hijos y era horroroso vivir con aquella disciplina que era, no sé, era impresionante. No, en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto se está refiriendo a una referencia del Antiguo Testamento, de las muy pocas que hay en las epístolas en prisión, esta es una, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto no significa que obedeciendo a tus padres hoy en día tengas una larga vida sobre la tierra, no, sino que esta era la promesa que se adjuntaba en el Antiguo Testamento. Pero dándole esa importancia que tenía antes, es como le está enseñando al hijo a obedecer en el Señor. Y vosotros padres, exactamente, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Del Señor. Por tanto, aquí ha cambiado. Aquí no es Cristo y la Iglesia, sino que aquí utiliza el título del Señor. Y esto me encanta, porque esta relación tiene mucho que ver con, con la corona, o sea, nosotros disciplinamos a los hijos para que también se ganen la corona. Por supuesto que esto está muy lejos de lo que es la realidad actual, ¿no? Sobre todo, yo he tenido conocimiento de todo este misterio y de todo este Cristo en mí hace muy poco tiempo, aunque llevo 45 como cristiano o 50 años como cristiano. Sin embargo, no he tenido esto cuando mis hijos han sido en la edad para haberles enseñado estas cosas. Tengo mucha lástima. Pero Dios conoce todas las cosas y esto es genial poderlos entregar en sus manos. Pero esto es hermoso, es lo que aquí está diciendo, cómo es que ha cambiado al Señor. Y sabemos que esto es el título de servicio. Y esto es muy hermoso, enseñarle a los hijos al servicio, al Señor. Y esto tiene que ver con la recompensa. Bueno, y esto se hace sin provocarlos a ira, por supuesto, que es como nos provocaban a nosotros, porque habían sido enseñados por la boca de los hombres y ellos intentaban hacer su mejor, pero ciertamente no tenía nada que ver con lo que estaba escrito. Bueno, y después dice siervos.
O sea que hemos tenido primero la casa, marido, mujer, padres y hijos, aquí mismo, y ahora la relación entre los siervos y los amos. Obedeced otra vez a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Temor y temblor, qué bonito, porque sale, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Nosotros no nos ocupamos de los demás, ni quién es salvo aquí, ni quién es del cuerpo, no, nos ocupamos cada uno de nosotros con nuestra salvación. Y efectivamente el siervo no debe estar ocupado con lo que dice aquí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, es decir, haciendo la obra correcta solo cuando el amo está presente, sino que nosotros tenemos la ocupación nuestra y lo hacemos con cuidado, como aquí dice, no para agradar a los ojos del hombre, del amo, sino como siervos de Cristo. Esto es hermoso, porque estemos donde estemos, estamos ocupados. Hay muchos que dicen, pero es que yo no tengo tiempo, tengo que ganarme la vida, tengo que, bueno, no es malo que te tengas que ganar la vida o que sustentes a tu familia. La cuestión es qué pones primero. Y si Cristo está en tu vida, eso lo vas a hacer de la mejor manera posible y con gozo, además, porque es Cristo en ti. Eso es lo que aquí está diciendo. Sino de corazón, siervos de Cristo, siervos de Cristo. Por tanto, aquí, siervos de Cristo. Esto es la relación profesional, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no seamos agradables simplemente a los ojos del amo, sino que sirvamos con temor y temblor, ocupándonos de lo que tenemos que ocuparnos nosotros, con concentración en Cristo, en lo que estemos haciendo, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Esto es hermoso, aunque trabajemos para otros, lo hacemos para Dios y esto va a mudar mucho la perspectiva. Si esto lo practicase la sociedad, no habría huelgas, no habría conflictos entre amos y siervos. Y, bueno, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea que, y vosotros amos, ¿ok? Por tanto, siervos y amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. O sea que esto es maravilloso. Esto es ciertamente cómo funciona la unidad del Espíritu en el hogar y en tu profesión. Y todo está lleno de hermosura y de cosas preciosas cuando estamos en Cristo. Y de Cristo podemos estar siempre vestidos, lo cual es un privilegio enorme y que tiene que producir un crecimiento maravilloso hasta que el día sea perfecto. Y esa es la obra que va llevando Cristo en nosotros. Y Él es el que nos pone el querer como el hacer. Y Él es el que nos enseña. Él es el que nos pone primero el querer. Es cuando nos pone el querer nuestro Dios. El hacer viene como resultado. Es hermoso. Es lo contrario que en la carne. ¿Okay? Te ponen primero el hacer y luego a lo mejor me gusta lo que hago. Normalmente no me gusta, pero lo hago. No, con Dios lo primero es el querer, te lo pone Él. Entonces el hacer viene después. Y ese querer como el hacer viene por la fe, por la fe. Por la fe entendemos que Dios hizo las cosas invisibles de lo que no se veía. Fijaros el poder que tiene. Pues es igual, solo la fe en Cristo, con eso nos apoderamos de todas las cosas que Él tiene. Eso es. Como dice en el Evangelio de Juan, la buena obra es que creamos en aquel que Él nos envió a nuestros corazones y del cual estamos repletos. Y en Él habita toda la plenitud de la deidad y está deseándola, dárnosla a conocer.
Gracias, Juan. Bueno, muy bien. Tremendo. Viene ahora las intervenciones. Si alguien quiere aportar o preguntar algo, micrófonos abiertos. Bueno, escuchando pues todo esta parte del capítulo 5 de Efesios, es prácticamente nosotros reconocer de nuevo esa juntura, ¿no? Esa juntura que tenemos y esa juntura, esa unión con el Señor que se hace prácticamente en un solo espíritu. Y todo esto se resume en el amor que Dios ha tenido por nosotros durante todo su grandeza, ¿no? Porque es que cuando nosotros leemos a través de toda la palabra, yo digo, uy, no, o sea, es una perfección y es un amor en cada cosa y cómo no deja que ninguna cosa se desligue de la otra. Y, y, por ejemplo, cuando leemos estos libros de específicamente, por ejemplo, de Ruth, de Esther, em, muchas personas lo toman como la historia de la Cenicienta o las historias donde la mujer es nada y entonces se vuelve ya, se casa con un rico, o bueno, cosas así. Pero ahora en este momento, cuando nosotros vamos con ese espíritu de sabiduría y de revelación y de luz como Dios, yo decía leyendo este libro de Ruth, ese amor que hubo ahí en ese momento, de todo ese proceso que pasó allí y veíamos a través de, mirando pues ya con estos ojos de Cristo, a través como de las estructuras, que Cristo es el centro y la circunferencia de cada uno de estos pasajes, siendo tipo, antetipo, todo esto que lo hemos visto a través de toda la palabra, pero vemos ese amor porque además leyendo este relato veía yo la complejidad de la situación, pero pues para Dios no hay nada complejo, ¿no? Para Dios todas las cosas que tiene control absolutamente de todas las cosas, pero por ejemplo yo decía, bueno, y ella que era moabita, porque los moabitas, si nosotros vamos a profundizar o a mirar un poquito de qué se trataba, ello fue a través de Lot que tuvo incesto con una de sus hijas. Y de ahí entonces aparecieron todo esto y además que ellos fueron muy idólatras y de ahí llegó la maldición, bueno, todo esto, pero Ruth creyó, ¿sí? Y entonces ahí empezó pues ese gran amor y ella creyó y simplemente se acogió porque Naomi tenía las dos nueras, pero ahí vemos la diferencia que una la besó y la otra se sujetó, ¿sí? Ruth se sujetó y siguió con ella y se fueron y pues vemos todo el desarrollo del libro cuando fueron hacia ese pariente redentor que era el único que lo podía hacer y ver todas estas figuras del calzado, de cuando si se pone el calzado en una parte, si se entrega el calzado en la mano, o sea, yo decía, Dios mío, qué amor tan maravilloso como lo pone Dios en cada uno de estos relatos y cuando ya los vemos con esos ojos del Espíritu, y creyendo que esa palabra es viva, que se vivifica y cómo nos va mostrando ahí a través de su palabra todo este proceso que nosotros estamos viendo ahora reflejado también en Efesios, ¿sí?
todo este andar, este caminar, y todo esto es por Dios, o sea, ya cada día vamos comprobando que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, ni siquiera el andar, ni siquiera el andar, porque todo esto viene naturalmente en esta nueva naturaleza y Él es el único que da el querer como el hacer, como lo estaba compartiendo y como Juan y como lo hemos visto a través de su palabra. Y, y todo esto es del moldear, por eso allí dice sin mancha y sin arruga. Y Juan particularmente hablaba de esta palabra arruga, que cuando nosotros estamos, que arruga prácticamente es como la palabra más baja, ¿no? O sea, arruga, pero cuando nosotros, él hacía las dos diferencias, ¿no? Cuando estamos con Cristo, es simplemente esa arruga no la vamos a tener. Cuando estamos en el mundo que vienen, las arrugas se nos dan por las preocupaciones, porque tenemos el ceño fruncido. Cuando nosotros estamos preocupados, estamos con el cuerpo todo tenso, todo, dicho, se nos salen canas, mejor dicho, de todo uno dice, me salieron canas de la angustia, me sale todo eso, pero cuando estamos con Cristo, pues simplemente es como cuando uno pasa la plancha, yo le decía una vez a Juan, uno pasa la plancha, esas planchas de vapor ahorita que son tan maravillosas cuando uno va a planchar y uno solo le da una sola pasada y ¡fa! Se van todas esas arrugas y queda ese tejido súper lisito. Y entonces todo eso, vemos ahí, es el reflejo del amor de Dios hacia nosotros. O sea, es todo ese amor que ha tenido Dios durante todo este tiempo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí en este relato esa juntura que tenemos, ese un único espíritu, un único Dios, un único Padre. Es Él en nosotros, en esta nueva creación. Y cuando lo activamos, cuando se activa todo esto naturalmente, simplemente vamos de esa manera a la palabra y nos deleitamos con ella tan maravillosamente como lo estamos haciendo en este momento, a través además de todos estos vasos de honra como lo hemos venido viendo. Y, y algo particular que me acordé el otro día es que hace unos años, me acuerdo muchísimo que desde hace ya varios años, Nunzi tenía la inquietud de las estructuras. Me acuerdo muchísimo que en una clase, ya hace varios años, una enseñanza que estaba compartiendo específicamente Sara, y Nunzi decía en ese momento dio a conocer que para ella las estructuras eran difíciles de entender, ¿no? No me acuerdo si estábamos compartiendo algo sobre las estructuras o algo así. Y todo el tiempo que pasó, ¿no? Porque pues bueno, ahí hablamos algo, me acuerdo que compartimos algo respecto a las estructuras, en esos días se compartió algo respecto a las estructuras y ya pues como que el tema quedó un poquito ahí, pero entonces ahí es donde nosotros vemos cuando Dios nos prepara para que profundicemos verdaderamente, porque estamos ya preparados. Es por eso esa preparación, ese moldear que Él va haciendo, y por eso ahorita nosotros decimos, ay, yo esto ya lo había leído, pero que ahorita, uy, mucho, fluyen ríos de agua viva cuando leo esta palabra, o cuando el Espíritu nos ilumina en algún tema o palabra. Pues la semana pasada que también esto hizo la misma apreciación respecto a las estructuras. Y pues nada, simplemente dándole gracias a Dios por todo este proceso que está llevando con nosotros de madurez y de formación y del gran amor que vemos siempre plasmado, que ya lo sabemos, con todo lo que estamos nosotros incursionando en la palabra y lo que todavía nos quiere dar a profundizar más, porque como sabemos que ese amor conlleva las 4 dimensiones: altura, profundidad, anchura y largura.
O sea, son las 4 profundidades, las 4 dimensiones, y es esa profundidad de sus escrituras de donde estamos sacando estos tesoros y estas joyas que nos están de verdad llevando a ese conocimiento de Él a lo más alto, que es donde está nuestro llamamiento. Gracias, Sandrita. Sonatilla, tienes levantada la mano. Buenas noches, primero. Buenas noches. Sí, bueno, solo un momento porque mañana mismo voy a enviaros, me puse a pensar qué voy a hacer con esto de las estructuras y creo que en los salmos hay cosas geniales, pero me acordé del libro de Jonás, que a mí me encanta y siempre me ha gustado tanto. Y es corto, es cortito. Entonces dije, bueno, voy a Companion Bible a ver qué me comenta. Oh, creo que he estado como 6 horas viendo cosas maravillosas. Y primero, fíjate, primero la estructura las hace, incluyendo Jonás, se llaman los profetas menores. ¿Qué son los profetas menores? Es una palabra que ha generalizado a todos los profetas que escribieron sus libros desde la dispersión. Eso es lo único que hay. Eso es lo que significa profetas menores. ¿Por qué menores? Porque escribieron sus libros cuando comenzó el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles comenzó con el cautiverio de Israel por Babilonia, por Nabucodonosor. Ahí entonces fueron dispersos todos los judíos y los profetas que nuestro Dios envió, por los cuales hablaba, hablaron desde esa altura. Bueno, pues Bullinger hace primero una estructura de todos esos profetas menores. ¿Y cómo coincide uno con otro? ¿Cómo coincide el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con... Y entonces Jonás tiene que ver con Nahum. Nahum, que es 2 libros a seguir. ¿Por qué? Porque el Nínive es el juicio sobre Nínive y es arrepentimiento de Nínive. Nahum viene a seguir y es la profecía también sobre Nínive y su destrucción. Es impresionante. Pero bueno, primero viene esa tal estructura. Es grande, pero fácil de ver, ¿ok? Que se podría seguir. Pero yo estaba más interesado en el libro de Jonás. Bueno, pues la estructura de todo el libro de Jonás es la más sencilla de todas las estructuras. Y viene, como yo os estaba contando, que me dio luz el espíritu cuando vi Esdras. Hasta dónde llegaba un sujeto, dónde comenzaba otro, dónde comenzaba otro, y así sucesivamente. Entonces, la estructura de Jonás, el libro completo, digamos que tiene como 6 o 7 miembros. Ahora no me acuerdo. Lo voy a enviar mañana porque ya está hecho, aunque hay aquí cantidad de cosas que luego, ¿cómo se hace? Si el primer miembro tiene que ver con, imagínate, del capítulo 1, versículo 1 hasta el 2, 5. Una cosa importantísima que estos hombres nos alertan siempre es que las divisiones por capítulos, ni tan siquiera por versículos, hay que tenerlas en cuenta, porque la palabra de Dios vino toda seguida, toda seguida. De manera que es el Espíritu el que va cortando con la guía suya cuál es el corte.
De manera que los versículos, como están divididos en nuestras Biblias y los capítulos, no nos sirven de grande cosa. Algunas veces, como por ejemplo en los Salmos, dicen que está bien cortado, lo cual es genial. Yo decía, wow, creo que el Espíritu me va a llevar a los Salmos. Pero bueno, comencé con este de Jonás porque me pareció más corto. Entonces, como digo, el primer miembro A, que va del 1, capítulo 1, versículo 1 al 2, 10. Esto es por hipotético y es más o menos así. Lo vais a recibir mañana. El segundo del 2, 10, donde termina el primero, al tal. El tercero, donde termina el segundo, hasta el versículo que le dan. Y así tiene como 6 o 7 miembros, muy pequeñitos. Pero después va disecando cada miembro. Y ahí vemos esas divisiones, cómo funcionan, igual que con la primera división general, perfectamente. Cómo van los versículos acoplándose, dándonos más luz. Y esto tiene, y cuando está disecando eso, se pone a disecar esa disecación y todavía más profundo. O sea que hay estructuras generales y particulares. Y el doctor Bullinger se lleva haciendo la disecación de absolutamente todo. Vais a recibirlo mañana, en que ahí cuesta mucho hacer las estructuras en diseño, porque tienes que hacerlas bien y luego tiene además unas anotaciones preciosas, ¿no? Anotaciones sobre las estructuras. Y ahí aprendes también cantidad de cosas. Yo creo que entender lo que son las estructuras lo vamos a entender perfectamente. Pero lo que estos miembros quieren, efectivamente, es que cada uno aprenda a sacarlas por sí. Y esto tiene que ser el tal espíritu de sabiduría y de revelación. Y digo algo, Charles Wells, que las utilizó también, hubo cosas en sus estructuras que copió de Bullinger y otras, sin embargo, que le pareció hacerlas más correctas bajo de su punto de vista con el espíritu, lo cual es muy hermoso porque tú te puedes dedicar a buscar estas estructuras y haciéndolas por ti. Lo que sí que vas viendo es efectivamente el diseño que tiene Dios perfecto de sus palabras en su sitio. Y esto se cumple. Es decir, otra cosa que me ha mostrado el Espíritu es que realmente aquel libro de la Biblia, Cómo disfrutar de la Biblia, tiene una serie de pasos que nos haría más fácil también descubrir las estructuras. Pero como yo no sé qué es lo que quiere el espíritu y ya me ha enseñado a estar relajado y a no preocuparme literalmente con nada. O sea que el trabajo que él hace te pone primero el querer. Lo que vamos a hacer es como hasta ahora. En la presencia de nuestro Dios, con el espíritu de sabiduría y de revelación, yo creo que va a ser muy fácil que todos entiendan qué son las estructuras, viendo estos trabajos hechos ya por estas gentes. Ahora, el objetivo, efectivamente, es que cada uno después consiga en su estudio personal descubrir por sí estas estructuras. Yo creo que el espíritu es el que nos muestra las cosas y como estos instrumentos nos dicen, y ya sabemos nosotros, todas las cosas que para el hombre natural resultan imposibles, porque además son imposibles, la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, pero el que se fíe en Cristo, ya vestido con Cristo, y esto sí que quiero redundar, que os dé luz verdaderamente en el poder que tiene la fe. Es increíble, porque quita totalmente el hacer. La fe trae ya el actuar en la información que Dios te da. Y esto lo trae Cristo en ti y lo hace Él.
esa es la tal energía que nos mueve. Por eso decía Sandra que ni el andar nos preocupa. Tenemos que andar. Rápidamente lo pasamos a la carne y no es. Cristo con esta fe ya trae su andar. De manera que es un andar descansado, controlado y asegurados y cimentados y arraigados en el amor de Dios. Bueno, es un pequeño aporte. Mañana vais a recibir este artículo. No sé si lo terminaré todo, esas disecaciones tan enormes que hace Bullinger, pero al menos algunas haré para que veáis cómo después él continúa el trabajo. Y después vemos lo que Dios quiere. Gracias, Juan. Sonatilla, micrófono abierto. Buenas noches. Buenas noches, Nenita. Bueno, gracias Juan, gracias Sandrita, bueno, a todos. Pues, tenía como esta pregunta, yo llego un poquito tarde, pero trato de conectarme. En el libro de Juan nos hablan, pues, que Jesús le lavó pues los pies a los discípulos. En Efesios, ya en el 5, capítulo 5, versículo 25, ya nos habla la escritura que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Entonces no sé de la interpretación que voy a decir, si está mal, pues si me pueden corregir, orientar. Entonces ya acá en Efesios me está hablando que nosotros estamos pues en este mundo caótico, donde nuestro caminar nos trae estrés, preocupación, y es la palabra, es la que nos está de alguna forma lavando. O sea, Jesús nos sigue lavando todavía a nosotros los pies, entendiendo que nos está limpiando diariamente, porque pues nosotros tenemos que, pues que este mundo nos agobia con tantas cosas y que en este caminar, pues siempre de alguna manera nosotros, su poema, su creación, nos vamos ensuciando, y es a través de la palabra que nos limpiamos. Entonces, ahí dejo para que de pronto me puedan orientar si es así como lo he entendido o me puedan ampliar. Sí, bueno, es muy hermoso. O sea, ese versículo, el lavador es Cristo y Él se entregó de manera que la limpieza la hizo Él a la iglesia toda. Y esto, cuando tú estabas hablando, me vino al pensamiento exactamente el lavamiento de los pies de Jesucristo a sus discípulos, que él decía, esto es lo que tenéis que hacer. Que Pedro le dijo, no, pues cuando le dijo, no tienes parte en mí si no me dejas que te limpie los pies, y él dice, no tendrás parte, pues todo el cuerpo y mi cabeza y todo. Y Jesucristo le dijo, ya vosotros estáis limpios, todos limpios. Solo los pies. ¿Por qué? Por eso que tú dices, porque todavía estamos en el mundo. Es igual que está en Gálatas, ya no hay varón, ni mujer, ni siervo, ni libre, ni judío, ni gentil. Eso es como Dios lo ve todo. Sin embargo, claro que sigue habiendo mujer, hombre, no. O sea, esto sí que lo hay y todavía estamos en el mundo. Lo único que nosotros necesitamos es quitarnos, lavarnos de esas influencias del mundo, porque andamos en el mundo. Esto es lo que él dice. Él es lavador, ya nos limpió, nos lavó. La única cosa que hay que hacer efectivamente es lavarnos los unos a los otros los pies, las influencias que se nos pegan, el polvo del mundo. Esto lo pasamos todos, lo cual tiene mucho que ver con, no hay ningún problema, ya te digo, o sea, por cómo es que Dios no nos ha separado y no nos ha llamado ya al sitio y simplemente
No, él tiene su tiempo perfecto, pero efectivamente ese lavado de los pies continúa siendo igual necesario. Él es el que nos lava. Él es el que nos limpia y efectivamente con la palabra, cuando la compartimos como nos la enseña el Espíritu, pues ¿qué sucede? Que la misma consolación que recibimos nosotros se la transmitimos al cuerpo, y aquel que esté pasando por la misma tribulación que pasamos nosotros, él también reciba la consolación. Este es el lavar de los pies, y por el lavado de la palabra. Efectivamente, la palabra siempre nos limpia, lo cual es hermosísimo, y en esta relación es maravilloso que así suceda. No sé si te contesta la pregunta o tienes alguna más. No, perfecto, Juan. Gracias. Bueno, yo quiero decir algo. Síguenos. Pues primeramente, darte gracias, Juan, por los estudios breves que nos enviaste de Oscar Baker. Me parecieron maravillosos. Obviamente todo lo que nos has enviado anteriormente ha sido maravilloso, pero estos estudios para mí han sido una gran bendición. Son pequeños, pero con una información inmensa que a mí me ha bendecido muchísimo. Como primera medida. Segundo, me encantó cuando tú enviaste un audio después de mi intervención hace 8 días, de que en sí la palabra de Dios es una estructura. De Génesis a Apocalipsis, es una estructura. Y también me encantó cuando dijiste que el libro de Efesios, la estructura del libro de Efesios es los 3 primeros capítulos doctrina, los otros 3 práctica. Es como una correspondencia, o sea, yo veo las estructuras como una correspondencia de la palabra entre los libros, capítulos, versículos, bueno, qué sé yo. Lo estoy entendiendo y pues espero seguir ahondando un poquito más. Y como tercero, dentro de esos estudios que nos enviaste y que leí y que todos me bendijeron muchísimo, me quedó sonando algo muy maravilloso, es que cuando nosotros estábamos en el camino siempre nos hablaban que la palabra creencia era como, o sea, que nosotros tenemos que hablar más de la palabra creencia que la palabra fe. Y uno siempre decía, yo tengo creencia, la creencia, sí, y se hablaba mucho de este término, y en estos estudios nos dice, y me pareció espectacular, aunque tengo que entenderlo un poquito más, dice que la creencia es algo pasivo, mientras que la fe es una creencia activa. Entonces, eso me quedó sonando. Yo decía, tantos años que siempre casi decían que solo la fe era de la fe de Jesucristo y no se hablaba casi de la palabra fe. Pero a mí siempre me queda sonando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre creencia y fe? Sí, o sea, son tantas cosas que le quedan a uno como en la cabeza sonando, pero pues uno no ahondaba más. Pero el ver en ese artículo que nos enviaste, que habla que la creencia es pasiva, pero la fe es activa, es una creencia activa. Yo dije, no, yo tengo que comentarlo en estas enseñanzas, en este tiempo, para que pronto en algún momento, no sé si Juan de pronto nos pueda ampliar un poquito más esta diferencia entre estas dos palabras que aparentemente son sinónimas, pero al parecer no son tan sinónimas. Entonces, eso era lo que quería decir. Sí, no, sí, es maravilloso, no te imaginas, ya te lo puse por audio, cómo le agradezco a Dios tu intervención. Esto hasta me recuerda, fíjate, hay miembros en estas estructuras que son 2 capítulos, son 2 versículos, y otro miembro puede ser casi un capítulo y medio o algo así. O sea, esto es que es genial porque nos han enseñado no, hay que recordar siempre que toda la palabra es una unidad y que es el Espíritu el que hace el corte, y entonces ahí es cuando vemos su perfección. Y sí, efectivamente, o sea, nosotros la diferencia que pone, yo creo que el don que tenía este Oscar Baker es que
como que masticaba la palabra y nos la daba ya casi, que solo teníamos que digerirla. Él es tan sencillo, poniendo todas las cosas de nuestro Dios, que realmente será el don que él tenía. Así como Charles Wells va más profundo y hay que estar concentrados en el espíritu para ir viendo sus cosas. Hemos aprendido cosas maravillosas, pero cada uno tiene su don. Y este Oscar Baker dice eso mismo, ¿no? Sí, yo creo en que hay tales personas que sí, porque ya he hablado con ellos y he estado con ellos y demás, pero ¿tengo fe en lo que dicen? Pues no, no me lo creo. La fe es una cosa activa y es algo que otra vez necesitamos al espíritu, porque cuando nos deja ver, es cierto que el querer viene primero, entonces ese ya trae un hacer. Y esto es lo que él dice, que yo nunca lo entendí. Por la fe Dios, Amparo sí que se ha referido varias veces y creo que lo ve muy bien. Por las cosas que no se veían, se hizo las cosas visibles por la fe, Dios. Y entonces es impresionante porque es la misma que trae Cristo dentro de nosotros. Así que, como decía Sandra ahora, ni nos preocupamos en el andar, sino que ciertamente en ese vestidos de Cristo ya trae la fe, y la fe es creer todo lo que Dios nos ha dicho, ya produce ese actuar en aquello que Él nos dice, porque lo creemos. Muchas veces podemos no entenderlo. Es curioso esto, porque leemos, vamos leyendo simplemente y vemos aquí hay cosas, es normal, porque son las cosas divinas, son las cosas más altas, son sublimes y ciertamente, pero a su tiempo. Y precisamente leyendo con concentración esas estructuras, vamos viendo dónde repite el sujeto, y ahí está la explicación. De ahí que encontremos el significado de las palabras, que se escapa al significado humano de la lengua, sino que nuestro Dios nos va llevando al significado de todo. Y todo eso dices, he andado y no me he dado cuenta que he andado. Sin embargo, es que este Cristo trae ese andar ya de sí para conocerlo, y cada vez lo conocemos más. Esto es algo muy hermoso que se está dando en nosotros, y comprobarlo es, nos sale un agradecimiento maravilloso. Fíjate cómo comenzamos esta reunión y cómo estamos ahora. Como te digo, las cosas esenciales del misterio ya nos ha explicado, igual que nos va a explicar cómo funciona esto de las estructuras. Con este artículo que vais a ver mañana, vais a ver que es mucho más sencillo de lo que pensamos ahora por la carne, aunque ciertamente cosas muy profundas. Pero es maravilloso porque todo esto es la obra de Dios en nosotros, y ciertamente hay esa pequeña diferencia entre creer simplemente, yo creo, claro que sí, que hay gente, he estado con ellos, he hablado con ellos, ¿tengo fe en ellos? No. Sin embargo, con Dios sí, y Él actúa, esa fe tiene una actuación espiritual dentro de nosotros que es maravillosa. Excelente, Juan. Muchas gracias. No, muchas gracias. Okay. Nada. Bien, ¿alguien más desea participar? Bueno, ok, me gustaría cerrar entonces con una oración. Padre, en este momento, Dios, recibe toda nuestra gloria, toda nuestra honra que sale de nuestro Cristo agradecido. Primeramente por ese diseño perfecto de todas las cosas, hecho con el gran amor que tú tienes por nosotros y por la creación, por esa fidelidad. Gracias porque así como tú colocaste cada detalle en el firmamento, cada estrella pequeña y grande, cada planeta con
un camino por seguir y todo con un propósito. Asimismo es tu palabra que exaltaste por sobre todas las cosas. Esa palabra que es lumbrera a nuestro camino, esa palabra que alumbra en lugar oscuro, también tiene un propósito grande, y es que no volverá vacía a ti, sino que va a ser todo propósito que tú te hayas propuesto. Gracias porque a través de estas estructuras comprobamos tu perfección en esa ley que debe tener la gramática con cada palabra, con cada frase colocada de manera perfecta. Así que te agradecemos siempre por tu fidelidad, siempre por tu amor, y te engrandeces cada vez más en nuestra vida y nos muestras lo pequeño que somos. Gracias por regalarnos Espíritu Santo para poder entender, siempre con la sencillez de un bebé, pero también con esa madurez que necesitamos para apropiarnos de ese Cristo, para vestirnos cada día y para ser valientes, Padre. Debemos lanzarnos a creer por la fe todas las cosas que tú ya nos has puesto en las manos, todas las cosas como tú las ves, Dios. Tú ya viste toda la película y sencillamente esperas que a través de esa fe nosotros accedamos a ese premio, a esa corona que ya está destinada en los lugares altos, en los más altos, Padre. Gracias por todo, Padre, por la vida de nuestros seres amados, por todas las cosas que siempre están bajo tu control. Te agradecemos por podernos reunir y tener este mismo sentir en Cristo Jesús. Te alabamos, te amamos con todo nuestro corazón. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien.